La Reserva Natural Playa Penino se ubica en el extremo sureste del departamento de San José, en la actual Ciudad del Plata, antes denominada Rincón de la Bolsa. Abarca el área costera del último tramo de la desembocadura del río Santa Lucía y la zona contigua del río de la Plata, entre los kilómetros 23 y 31, tomando como referencia la Ruta 1. Comprende parte de las urbanizaciones de Playa Penino y Autódromo, un área rural, industrial y minera, y aguas del estuario del río Santa Lucía. La posición latitudinal del área, combinada con la influencia de la mayor cuenca fluvial que desemboca en el río de la Plata, el río Santa Lucía, hace de la Reserva Natural Playa Penino un sitio único en la costa uruguaya. A esto debemos sumar un factor de importancia extra, y es que frente al área se da el límite entre las aguas dulces y saladas. La influencia del río Santa Lucía es sin ninguna duda lo que imprime elevado valor biológico a la reserva. Los depósitos de sedimentos ricos en materia orgánica provenientes de su gran cuenca generan una muy alta biodiversidad. Los sedimentos son, precisamente, los que imprimen ese color oscuro a las playas y fueron tomados como referencia para marcar los límites físicos de la reserva. Dichas arenas barrosas son muy ricas en nutrientes y abrigan una gran cantidad de microorganismos que forman la base de la cadena alimenticia o trófica del área. Ahí cohabitan diversos organismos vivos, algunos que podemos observar en superficie, como los cangrejos que se alimentan de detritus, y otros que permanecen semienterrados o enterrados completamente bajo la superficie lodosa, tal el caso de algunos anélidos, gusanos poliquetos y otros, moluscos bivalvos, conchilla, Herodona mactroides, entre otros. La rica base de la pirámide trófica atrae a muchos consumidores que obtienen provecho de la abundante oferta alimentaria. Sin duda, entre los consumidores superiores y que destacan por ser más llamativos, están las aves. Integrada por aguas estuariales, marismas, bañados, pastizales y campos dunares, el área de la reserva es un paraíso para las aves, de las que han sido registradas 244 especies, o sea, más del 50% del total de las aves del Uruguay. El hecho de haber detectado especies de aves con problemas de conservación a nivel mundial y local, el mantener especies de distribución restringida y especies cuya distribución están en gran medida o totalmente confinadas a un solo bioma, fue lo que hizo que la Reserva Natural Playa Penino fuera declarada una IVA, o sea, un área de importancia para la conservación de las aves del programa de BirdLife International. La zona intermareal cobija un gran número de aves costeras que ocupan los diferentes hábitats disponibles, explotando un amplio espectro alimenticio, para lo cual cada especie ha desarrollado una serie de adaptaciones, entre las que podemos destacar la forma de sus picos y largo de patas. Los rayadores tienen un pico especializado. Introducen la mandíbula inferior, que es más larga que la superior, para rayar la superficie del agua mientras vuelan en forma rasante y de ese modo capturar las pequeñas presas que chocan contra ella. Otras, como la garza mora, poseen largas patas que les permite introducirse en el agua,
donde otras especies no pueden llegar. Durante la bajante, la garcita blanca saca provecho de las aguas que quedan atrapadas en las depresiones de la playa. Cuando la marea sube, descansan los salvardones. De las 244 especies de aves registradas para la Reserva Natural Playa Penino y su entorno inmediato, 75 de ellas son migratorias, pertenecientes a 3 grandes corrientes. Algunas de larga distancia, donde las aves recorren miles de kilómetros para unir los sitios de cría con los de invernada. La Reserva Natural Playa Penino forma parte de esa cadena de sitios donde las aves migratorias buscan refugio para descansar y reabastecerse de comida en tales desplazamientos. De las 28 especies de chorlos registradas en la reserva, 19 proceden del hemisferio norte. Tal es el caso de este chorlo patas amarillas, que nidifica en el sur de Alaska y Canadá y que visita la reserva en primavera y verano. Con respecto a otras especies, el chorlo dorado y el chorlito rabadilla blanca son los que presentan mayor número de individuos y regularidad en el área. El gregarismo es algo frecuente en gaviotines, gaviotas y otras aves costeras y responde a la ventaja que brinda el número frente a los predadores. Estos bandos suelen agrupar especies diferentes e incluso aves residentes y migratorias, tal como podemos apreciar en estas imágenes, donde se mezclan los gaviotines de Trudeau, de cabeza blanca, presentes todo el año en la reserva, con los gaviotines boreales, de cabeza negra, migrantes procedentes del hemisferio norte. El hallazgo en Uruguay de gaviotines boreales marcados nos reveló que muchos de los individuos que nos visitan nidifican en los grandes lagos norteamericanos. Tanto la gaviota cocinera como la gaviota capucho café han sabido sacar provecho de las actividades humanas y han incorporado en su dieta alimentos desechados por el hombre. Esta bonanza ha hecho que las poblaciones incrementen su número, en especial la de la gaviota cocinera. Entre las especies registradas hasta el presente en la reserva, 9 de ellas presentan problemas de conservación a nivel mundial, según los criterios internacionales del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza y BirdLife International. Esta última, una institución mundial que se dedica a la conservación de las aves en todo el planeta. La gaviota cangrejera, un visitante otoñal e invernal en la reserva, cuya alimentación es muy específica ya que se nutre de cangrejos, está considerada como vulnerable debido al bajo número de individuos de su población total. El menea cola es otra de las aves migratorias que visitan la reserva en otoño e invierno, provenientes del sur de nuestro continente. Este pájaro pariente del hornero recorre las arenas y la zona de las plantas pioneras, así como el pasto corto de los salvardones, en la búsqueda de insectos para alimentarse. La zona donde muere la onda de la ola es el lugar de alimentación preferido por el chorlito de collar, uno de los pocos chorlos residentes, cuya presencia es constante en la reserva a lo largo de todo el año, utilizando las arenas que no sufren la inundación periódica para instalar su nido. Muy parecido al anterior, pero algo mayor y con 2 collares en el pecho, que le dan su nombre común, el chorlito doble collar es un migrante que nos visita en otoño e invierno. Es común que varias especies de chorlos o playeros coincidan en el mismo hábitat. Sin embargo, cada uno tiene sus técnicas y herramientas diferentes para explotar distintas fuentes de alimentación. En el caso del chorlo pecho rojizo, se alimenta preferentemente en las arenas que mantienen algo de agua en la superficie, o en el último tramo donde muere la onda de la ola. Ahí busca sus presas con la vista y prueba con el pico, procurando detectar los anélidos de los que suelen nutrirse. Este chorlo también es migratorio y lo encontramos solo en otoño e invierno. Otro de los residentes permanentes en la reserva es el tero real,
el cual, valiéndose de sus largas patas, suele introducirse en aguas más profundas para capturar sus presas. Con rápidas carreritas, el sobrepuesto se desplaza capturando pequeños insectos atraídos por los detritus que arrojan las olas al morir en la arena. Este pequeño insectívoro es otro de los migrantes del sur de Sudamérica, cuya presencia se destaca en otoño e invierno en las playas barrosas de la reserva. El chimango es uno de los oportunistas del área costera y a menudo es perseguido por aves menores como el venteveo, que lo visualiza como una amenaza y una competencia a la hora de alimentarse. Deporte más grande y robusto que el anterior, el carancho también es un oportunista a la hora de buscar su comida, y ambos explotan un gran espectro alimenticio, aunque en la reserva es común observarlos alimentándose de carroña de pescado. En el área de reserva, la frontera tierra-agua es muy poco precisa. Inmediatamente luego del albardón costero, existe una depresión ocupada por extensos bañados, interconectados por cañadas y canales con las aguas litoraleñas, que con cada subida de marea son inundados, funcionando consecuentemente como una marisma, la única del Uruguay. La flora aquí también juega un papel importante y a pesar de las múltiples intervenciones humanas, los ambientes interiores mantienen una muy alta diversidad de plantas y en algunas partes sobreviven remanentes de los antiguos bosques platenses. Los grandes ambientes interiores presentes en la reserva sostienen un número superior de hábitats, o sea, sitios con ciertas características, y en especial de su flora que determinados animales prefieren, y de esa interrelación han surgido adaptaciones particulares, típicas para cada especie, sin olvidarnos del medio físico que juega el tercer papel de importancia en el proceso. Algunas plantas forman comunidades puras, donde domina una sola especie, tal el caso de los totorales, y en otras se entremezclan, formando asociaciones. En el gran ambiente del bañado y sus zonas de transición o ecotono, podemos reconocer diferentes hábitats, lo que contribuye a aumentar la diversidad de especies. Las cortaderas, tan características en la reserva, permiten la alimentación a varias especies granívoras, que buscan sus abundantes semillas, tal como podemos observar en este bando de alferes, el cual integra pequeños bandos que recorren y hallan lugares para nidificar en la vegetación emergente del bañado. Asimismo, suele buscar alimento entre la resaca arrojada sobre la vegetación del albardón costero. Los matorrales arbustivos forman generalmente el borde de los bosques higrófilos dominados por el ceibo. Este es uno de los hábitats preferidos por la batará parda para alimentarse y construir su nido. El hábito de moverse en estos ambientes intrincados hace que este pájaro sea más escuchado que visto. Con su agudo canto, la cotorra de bañado proclama su dominio territorial. Este es otro de los pájaros asociados a los pajonales de cortaderas. Hasta hace pocos años, el federal era un ave habitual en la reserva. La caza furtiva, con el fin de convertirlos en pájaros de jaula, ha hecho que la especie sea muy rara hoy en el área.
El pico de plata es otro de los pájaros característicos de las zonas de transición en el ambiente de bañado. Asociado a las matas de cortaderas, donde acostumbra ubicar su nido, también se le suele observar posando en perchas elevadas, desde donde se lanza a capturar los insectos de los cuales se alimenta. No es frecuente observar juntos al macho de plumaje negro y la hembra marrón, lo que motivó que los primeros naturalistas que visitaran nuestro territorio, incluido Darwin, clasificaran como especies diferentes a ambos. En la reserva existen algunas especies que revisten una importancia única. Tal el caso de la pajonalera pico recto, un pájaro emparentado con el hornero que vive en un hábitat muy especializado, los caraguatales. Allí cumple todas sus funciones biológicas: alimentación, reproducción y refugio. A su vez, es otra de las especies con problemas de conservación a nivel internacional. Ha sido clasificada como cercana a la amenaza. Entre los factores tenidos en cuenta se halla su acotada distribución total, menos de 50.000 kilómetros cuadrados. El siete vestidos, que suele alimentarse en el piso de los bordes o del interior en los bosques y matorrales higrófilos, despliega su canto territorial posado en perchas más elevadas. Por su comportamiento de moverse ocultándose protegido por los matorrales arbustivos, tanto del bosque higrófilo como del bosque psamófilo costero y vegetación emergente aledaña, el tío es más escuchado que visto. Su canto es uno de los más oídos al transitar por la reserva. La tijereta común y el churrinche son dos de las aves más destacadas, una por su larga cola y la otra por su colorido rojizo. Ambas especies se reproducen en la reserva y migran hacia el norte de Sudamérica en otoño-invierno. El naranjero es otro de los pájaros de llamativos colores, que a menudo se expone al posarse en ramas altas o sobresalientes. Otro de los ambientes que enriquecen la reserva son los cuerpos de agua. En este caso, una antigua depresión, producto de una arenera donde era el antiguo autódromo, brinda refugio a diversas especies como el tiquitiqui de bañado, que recorre los bordes que dan al agua. En tanto, el siete colores de laguna explora los juncales, confundiéndose con el entorno, favorecido por la disposición de sus múltiples colores, que lejos de hacerla más llamativa en su entorno, la mimetiza. El acicalado del plumaje es una de las actividades que las aves realizan asiduamente como un comportamiento de bienestar. El junquero, al igual que la especie anterior, son las aves más asociadas a los juncales.
Las aguas abiertas entre la vegetación acuática son empleadas por el carao para procurar caracoles ampularias, capturándolos con su especializado pico, para luego procesarlo e ingerirlo en tierra firme y descartar la caparazón vacía. A su vez, el venteveo merodea para apropiarse de los restos no comidos. La vegetación flotante es el hábitat preferido de la jacana, que valiéndose de sus largos dedos puede caminar sobre la misma sin hundirse, mientras procura los insectos de los cuales se alimenta. Corrientemente la gallineta chica se mueve en forma solitaria, protegiéndose por la vegetación palustre, aventurándose tímidamente en los espacios abiertos y huyendo rápidamente hacia ella, ante la menor alarma. En cambio, a la gallineta grande es habitual verla recorrer los espacios abiertos buscando su alimento. Generalmente la pareja se desplaza en cercanía el uno de otro, y luego de la época reproductiva es fácil observar la asociación de un tercer individuo, un ejemplar juvenil que aún no ha sido expulsado del territorio de los adultos. El gavilán alilargo escudriña su territorio, sobrevolándolo, tratando de descubrir una posible presa. Su presencia en la reserva es regular, siendo uno de los principales predadores de las zonas bajas. Otra de las aves especializada en capturar caracoles ampularia es el caracolero, quien sobrevuela explorando los cuerpos de agua, en la búsqueda de los mejores sitios para alimentarse. El pico largo y curvo del cuervillo de cañada es una herramienta fundamental para alimentarse en terrenos barrosos o con aguas rasas. Lo introducen rápidamente, probando de detectar las posibles presas enterradas. Extracciones recientes de arena han dejado como consecuencia la formación de lagos, espejos de aguas abiertas que han empezado a ser utilizadas por varias aves acuáticas. El biwá común se beneficia de troncos secos e islas interiores para descansar y pernoctar, luego de alimentarse en las aguas litoraleñas. Las aguas cercanas del borde interior a los juncales son frecuentadas por el macápico grueso, y las aguas algo más